Señores alumnos, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de electrónica digital, ¿no? Nosotros en este tema vamos a poder conocer o diferenciar lo que es la electrónica analógica con la electrónica digital. Empezaremos con una pequeña introducción, ¿no? Dice que la electrónica digital es la tecnología que hace posible la creación de dispositivos digitales, como por ejemplo relojes, calculadoras, computadoras, entre otros, ¿no? O sea, todo equipo ahora electrónico está hecho digitalmente. Ya no es como anteriormente, ¿no? Estaban conformados por partes analógicas o simplemente bobinas, ¿no? En este caso ahora todo ya está dentro de la electrónica digital. La electrónica digital es una parte de la electrónica en sí, ¿no? Que se encarga de sistemas electrónicos, en los cuales la información está codificada en dos únicos estados. Estos estados son uno y 0, ¿no? Simplemente como conocemos en la electrónica digital, e incluso esto se aplica mucho a lo que es la informática. A dichos estados se les puede llamar verdadero o falso, ¿no? Como los comunes, ¿no? O sea, el verdadero va a ser uno y el falso va a ser 0. Refiriéndose a que un circuito eléctrico o electrónico hay uno verdadero que es tensión o voltaje cuando haya tensión o voltaje, o hay ausencia de tensión o voltaje que va a ser a 0 o va a ser falso. Electrónicamente se les asigna a cada uno un voltaje o rango de voltaje determinado, a los que se les denomina niveles lógicos o típicos en la señal digital, ¿no? O sea, estos están dados en niveles lógicos. Ahora podremos ver las características. En caso de la técnica digital, solo tensión, ¿no? Alta y baja, ¿no? Posibles. O sea, dos tensiones, a ver, tensión alta y tensión baja. Dos posibles tensiones. Gran escala de integración. No es fácil la integración de tensiones. Alta seguridad, o sea, va a haber una seguridad de lo que es el sistema electrónico de los artefactos, ¿no? Ausencia de interferencias. Ya no van a sufrir tanto así estos equipos interferencias producidas por otro tipo de mecanismo, otro tipo de señales eléctricas o electrónicas, ¿no? Ahora técnica analógica. Cualquier valor de tensión es posible, o sea, no sabes tú la tensión que va a llegar al circuito, ¿no? Problemas de ajuste y distorsión. A esta sí va a haber bastante distorsión o va a haber interferencias en lo que es el sistema analógico. Influencia de señales por interferencia. Influencia de señales por interferencia. No, o sea, tú estás escuchando algo y va a haber otra señal que también te va a mandar un sonido o un ruido, ¿no? Entonces va a haber bastante interferencia en lo que es señal analógica. Pero en las digitales ya no va a existir este problema, ¿no? Va a haber mayor seguridad en este tipo de señales. Ustedes se podrán dar cuenta en los equipos de sonido, por ejemplo, los equipos de sonido antiguos son analógicos. Y podías buscar con el selector de emisoras una determinada emisora y poder tú sintonizar, ¿no? Hasta poder captar bien la señal. Incluso hay interferencias, pero vas a lograr captar moviendo la antena. Pero en una señal analógica no te va a captar ninguna interferencia, sino te va a mandar directamente a la emisora que estás buscando, ¿no? Y si es que va a haber interferencias, simplemente este equipo no lo va a reconocer, ¿no? No lo reconoce la frecuencia de esta emisora, simplemente te va a dar señales bien claras y nítidas, ¿no? Interruptores lógicos. Los interruptores lógicos son bastante utilizados en lo que es la electrónica digital. Los circuitos lógicos digitales son redes complejas de interruptores
hechos con transistores, ¿no? Estos circuitos lógicos simples se llaman compuertas, ¿no? Como ejemplo tenemos, ¿no? Ustedes habrán escuchado hablar de las compuertas lógicas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una batería y una lámpara y dos interruptores. A está apagado, B está apagado, entonces no va a prender la lamparita, ¿no? Pero si en caso de A y B estén cerrados, la lamparita va a encender. Es uno de los estados. Ahora, si nosotros tenemos, o sea, para que esta lamparita encienda, se dice que A y B tienen que estar cerrados. Pero si ponemos estos interruptores en paralelo, entonces ya va a ser A o C estén cerrados, la lamparita va a encender en cualquiera de ellos. O sea, uno de ellos. Basta que uno de ellos esté cerrado, esta lamparita va a encender. Circuitos lógicos con transistores, ¿no? En las siguientes pantallas, o sea, mostrarán cómo los interruptores hechos con base a transistores se utilizan para formar cuatro circuitos de decisión o compuertas lógicas básicas. Se muestra la tabla de verdad, en la que conoce, ¿no? La cual muestra la salida de todas las combinaciones posibles, ¿no? Vamos a ver una tabla de verdad con todas las combinaciones posibles. ¿Qué quiere decir? Que esta puede dejar pasar energía eléctrica o no puede dejar pasar. Esto mediante los circuitos lógicos de transistores. Podemos ver en este caso el circuito lógico o la compuerta AND, ¿no? Que significa y, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos acá un circuito a base de transistores, podemos ver ahí la tabla de verdad, ¿no? A y B, ¿no es cierto? Entonces, si A es tierra y B es tierra, va a ser tierra, o sea, no hay nada, ¿no? Supongamos en este caso negativo, ya no hay nada, o simplemente cero. Vamos a hacer una comparación, por ejemplo, vamos a cambiar estas 1 y 0, ¿ya? Entonces, tierra va a ser 0 y 6 voltios va a ser 1, ¿ya? Entonces, si nos dice que en A, que es tierra, va a ser igual a 0 y B, que va a ser igual a 1 o 6 voltios, va a ser tierra, ¿no? Porque los dos tienen que estar en 6 voltios. Por ejemplo, ahora seguimos con lo que es el A, supongamos que es 1 o 6 voltios y B es tierra, va a seguir siendo tierra, ¿no? Pero si vamos a tener ahora 1 en A y 1 en B, o que es igual a 6 voltios y en B 6 voltios, entonces va a salir 6 voltios. Bueno, ahora vamos a hablar de las compuertas NAND, ¿no? En caso de las compuertas NAND es todo lo contrario a lo que es las compuertas AND, ¿no? Entonces vamos a ver esto, cómo podemos explicarlo. Igual haciendo la comparación de tierra vamos a convertirlo a 0 y 6 voltios vamos a convertir a 1. Entonces, visto lo anterior, tierra más tierra, tierra y tierra, ¿no? Va a ser igual a 6 voltios. O sea, es todo lo contrario, como les digo, a la compuerta AND. Podemos ver también cuando tenemos 1, 1, va a ser 0, ¿no? O falso en este caso. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Simplemente, si nosotros sabemos la compuerta lógica AND, entonces podemos fácilmente aprender lo que es la compuerta NAND. Tenemos la siguiente compuerta que es la compuerta OR, ¿no? En este caso simplemente cuando en un circuito eléctrico los interruptores están en paralelo. Es OR o podemos también decir que es O, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 0 y 0, va a ser 0. Si tenemos 0 y 1, va a ser 1, ¿no? O sea, o si tenemos 1 y 0, va a ser 1. O sea, cualquiera de ellos puede encender la lámpara en un circuito eléctrico. En este caso, en un circuito integrado, llamémoslo así,
mediante estas compuertas lógicas. Tenemos la compuerta lógica NOR. Este va a ser todo lo contrario a una compuerta OR, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 0 y 0, va a ser 1. Si tenemos 0 y 1, va a ser 0. Y si tenemos 1 y 0, va a ser 0, ¿no? Y si tenemos 1 y 1, va a ser 0. Tengan en cuenta que estoy reemplazando simplemente tierra por 0 y 6 voltios por 1. ¿Ya? Tienen que tener en cuenta eso. En resumen, ¿no? Sustituyendo los voltajes y las tierras por los dígitos binarios que tenemos, que son el 0 y el 1, ¿no? Nosotros podemos ver si dice, ¿no? 0 y 0 van a ser 0 en A y B, pero en A, y en NAND, A, B va a ser 1, ¿no? O sea, todo lo contrario de AND. En lo que es OR, en OR tenemos, digamos, O, ¿no es cierto? Significa O. En 0, 0 va a ser 0. Pero si es en NOR, bueno, todo lo contrario de OR va a ser 1, ¿no? Y en A, en source va a ser 0, pero en lo que es XNOR, AB va a ser 1, ¿no? O sea, lo contrario simplemente. La secuencia de las entradas corresponden a los 4 primeros números expresados en el sistema binario, ¿no? Ahora, ya haciendo estas compuertas lógicas, tenemos nosotros los tipos de transistores, ¿no? El TTL, que son transistor lógico, ¿no? Transistores lógicos, son circuitos fáciles de usar, requieren pocos cuidados en su manejo, ¿no? Soportan hasta 20 MHz o más. La mayoría de los componentes electrónicos están compuestos por estos transistores del tipo TTL, ¿no? Cada transistor gasta mucha energía, ¿no? 3 miliamperios, dice. La versión eh, low power utiliza el 80% de voltaje y es más veloz. Requiere 5 voltios, dice, ¿no? Las entradas no conectadas las asume como 1, de las que no están conectadas, se va a ver patitas libres, ¿no? Colocar, colocar las salidas no utilizadas al voltaje de alimentación para ahorrar energía. Dice, no, o sea, también puedes tú ahorrar energía si sabes cómo vas a colocar las salidas, ¿no? De estos transistores. Tenemos otro tipo de transistores que son el CMOS, ¿no? Dice que están complementados de silicio y metal. Son circuitos muy sensibles a la estática. ¿Qué quiere decir la energía estática, no? Y no son tan rápidos como los TTL. Gastan menos energía. Por el mismo hecho que gastan menos energía, también son lentos. Sabemos que los TTL consumen mucha energía, pero también son más veloces. En este caso hay que saber utilizar las entradas y salidas de estos transistores, porque podemos llegar a dañar si hacemos una conexión incorrecta, ¿no? Aquí podemos ver la estructura interna de un circuito integrado. ¿Cómo es realmente un circuito integrado? Nosotros podemos ver desde estas que tienen las patitas desde el 1 hasta la 14, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos transistores nosotros vemos ahí? Por cada grupo estamos viendo dos transistores. Entonces, tenemos 4 grupos, ¿no? ¿Y cuántos transistores habrá? ¿No es cierto? Habría que sacar en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 transistores, ¿no? O sea, dos transistores por grupo. Entonces tenemos 8 transistores dentro de un circuito integrado. Entonces, estos van a tener diferentes funciones. Debemos saber que todo circuito integrado está compuesto por transistores.